Hola, bienvenidos al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco y soy acompañante en biodescodificación y la técnica PSI-K. Bienvenidos a este video que será exclusivo sobre la psoriasis. Vas a tener toda la información para comprender desde el punto de vista de la descodificación cuáles son los estados de ánimo o las emociones detrás de esta enfermedad. Recordando que para tratar todas estas enfermedades de la piel estoy usando como referencia el libro Psicosomática Clínica de los Problemas de la Piel del Dr. Salomón Selam. Empezaré leyéndoles directamente del libro qué es a nivel médico lo que se entiende por psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica y benigna de la piel caracterizada por lesiones eritemato-escamosas. La psoriasis es frecuente tanto en hombres como en mujeres y 2% de la población mundial sufre de ella. La enfermedad es muy rara en las personas de piel negra. Es benigna. Su evolución por accesos es muy larga y a menudo calificada de desesperante debido a las consecuencias sobre la calidad de vida, especialmente estéticas. La causa sigue siendo desconocida a pesar de todas las investigaciones actuales. A nivel histopatológico, la psoriasis corresponde a una actividad excesiva de la capa basal, causante de la presencia de muchos queratinocitos que migran muy rápidamente hacia la superficie. Por esto producen una queratina de mala calidad y en demasiada cantidad, llegando a la aparición de escamas en la superficie de la piel. La lesión de base está representada por la placa psoriásica redonda u ovalada bien limitada, formada por una base eritematosa roja coronada por numerosas escamas, llamadas signo de la mancha de cera. La topografía de las lesiones es muy característica, alcanzando el frente de extensión de los miembros, las rodillas, codos, la espalda, las nalgas, el perímetro del ombligo y el cuero cabelludo. Las lesiones evolucionan por accesos, retrocediendo y reapareciendo espontáneamente, bajo la influencia de un estrés o durante una infección. Aquí, más allá de los tratamientos locales a base de pomadas llamadas descamantes, queratolíticos más o menos asociados a antiinflamatorios, la terapéutica consiste igualmente en exponer la piel a rayos ultravioleta, la fototerapia. Ahora les leo esta otra referencia que dice que esta enfermedad se desarrolla cuando el sistema inmunitario de una persona le indica a las células de la piel que crezcan demasiado rápido. Esta señal equivocada hace que las células de la piel se acumulen en la superficie de la piel a manera de placas gruesas. Estas aparecen con los brotes de síntomas que ocurren en respuesta a desencadenantes ambientales. El estrés, las temperaturas extremas y las enfermedades infecciosas pueden activar brotes de psoriasis en el cuero cabelludo. Lo más común es encontrar signos de psoriasis en las rodillas, en los codos y el cuero cabelludo. Ok, podemos ver que de entrada en las definiciones de lo que es la psoriasis y qué puede desencadenar un brote de psoriasis, tenemos claro la evidencia de que se debe a factores de estrés. Estrés, puede haber diferentes tipos de estrés. Hoy nos vamos a enfocar en el estrés del tipo emocional. Estrés también puede entenderse por una situación estresante para la piel, como la exposición a algo irritante, a químicos, algo que sea alérgico, a la contaminación. Cualquiera de esas cosas puede en la capa de exterior de la piel irritarla, estresarla. Pero hoy, como siempre, cuando hablamos de la descodificación, vamos a ver las causas emocionales que pueden generar un estrés tan alto que deriva en un síntoma físico. Todos los dermatólogos están de acuerdo en afirmar la existencia de factores psicológicos, especialmente causantes de los accesos, pero eso no es suficiente en la psicosomática clínica y sobre todo para la persona enferma, sino que es necesario ir más lejos, más al fondo del verdadero problema. Hagámonos entonces la siguiente pregunta, dice aquí. ¿Por qué en esta enfermedad los queratinocitos son tan solicitados? Sabemos ya que estas células representan el 90% de las células de la epidermis. Entonces, la clave de esta enfermedad reside en el rol de estas células, de los queratinocitos.
Si ya vieron los videos anteriores de esta saga de los problemas de la piel, iniciamos definiendo las funciones más conocidas de la piel y entre ellas hablábamos de la protección y de la protección se encargan los queratinocitos. Dice aquí, ¿qué aprendimos de las células al principio de este libro? Aprendimos que estas células producen en gran cantidad una sustancia que es protectora contra el calor y los microorganismos, la queratina, y es además una capa impermeabilizante. Así pues, frente a toda psoriasis, buscaremos primero esta noción de protección, cada vez en un contexto de separación o ruptura de contacto. Ok, entonces hoy vamos a profundizar en este aspecto de la piel que es la protección a cargo de los queratinocitos, que son las células que el cuerpo solicita cuando hay un acceso de esta enfermedad llamada psoriasis. Me siento solo y necesito protección, podrían decir todos los psoriásicos. Pero ¿qué tipo de protección? Ya lo hemos visto. El rol arcaico de protección es generalmente tenido por el padre o la persona que ejerce la función paterna. En la psoriasis hay demasiadas células que revelan una falta flagrante de la función protectora. En la práctica encontramos regularmente una diferencia de la función paterna, a menudo relacionada con una separación, a veces definitiva, como la que se presenta después de un fallecimiento. Así pues, la psoriasis podría significar: me haces falta, papá. Ya no me siento protegido, por lo tanto me protejo yo solo, aumentando el grosor de la capa superficial de mi piel. Este hecho está ampliamente verificado en la práctica por una parte y por otra parte por el lugar particular que ocupa la pubaterapia en esta patología, la terapia por exposición al sol o a los rayos ultravioleta. En efecto, arcaicamente y en el inconsciente colectivo, el sol representa simbólicamente al Padre. En otros términos, más estoy al sol, más estoy en contacto simbólico con mi Padre protector. Por lo tanto, me siento por fin protegido y no necesito incitar mis queratinocitos para que proliferen. Bien, entonces, recordábamos la función de estas células de la piel que representan el 90% del total de células de la piel, los queratinocitos, es decir, son los que están presentes en mayor cantidad. Su función es la protección, protegernos de microorganismos, del calor, también procuran una capa impermeabilizante, todo esto con el fin de protegernos. Y cuando presentamos un problema como es la psoriasis, que se caracteriza por este engrosamiento de la piel, nos está hablando de un sentido muy profundo de estar como desamparados, ¿sí? Desprotegidos. Viene la piel, viene el inconsciente biológico y nos manda un síntoma como esto. Hace engrosar la piel, es decir, le da una capa extra de protección para que nada, pero nada atraviese a través de esa piel. Les aseguro que es más fácil atravesar el resto de la piel que una piel donde hayan signos de psoriasis, por el mismo hecho de ese grosor que se genera, ¿sí? Y entonces, en términos del inconsciente colectivo, ¿qué es lo que representa protección? El padre. El padre es la figura que representa la protección. Por eso el estado emocional, el estrés que se está viviendo está relacionado a sentirnos desprotegidos por la figura del padre. Y como la mejor forma de aprender es a través de los ejemplos, vengo y les leo este ejemplo que está en el libro. Dice: 9 meses de terapia para un restablecimiento casi total de la psoriasis instalada desde hacía 45 años en este señor de 55 años. Sí, todo empezó a los 10 años de edad. Fue en la tarde, como a las 17 horas aproximadamente, volvía de la escuela. Sentado como de costumbre al borde de la mesa, comía la merienda que me había preparado mi madre.
Ella se dirigía a la puerta de entrada ya que acababan de tocar el timbre. Dos policías entraron. Ellos la informaron del fallecimiento accidental de mi padre. Dejé de comer y todo pasó muy rápido. Aterricé en casa de mi tía, la hermana de mi madre, y ni siquiera pude asistir al entierro. Mi familia ponía como pretexto mi corta edad. En lo que concierne a la psoriasis, el día después del fallecimiento estaba recubierto de placas de los pies a la cabeza. Y eso no me dejó nunca más. Es así de simple. Por supuesto, pasé por todos los dermatólogos de la región y todos habían relacionado la desaparición de mi padre con la enfermedad. Entre nosotros no hay que tener muchos estudios para ponerlo en evidencia. Ya sé todo eso, pero no me ha servido de nada en la evolución de la enfermedad. He sufrido, sufro y espero no sufrir más o al menos sufrir menos. Vine a verlo aconsejado por un amigo que estimo mucho. Confieso que nunca me hubiese permitido venir si él no me hubiese insistido tanto. Hasta ahora todos los terapeutas se ocuparon del duelo de mi padre y debo decirlo, avancé mucho en ese camino, pero aparentemente no es para nada suficiente. Todavía tengo mis placas. Este caso es muy peculiar porque a pesar de conocer cuál fue el estrés que le activó su síntoma, aún así no había podido desactivarlo. Tuvo una toma de conocimiento, porque una toma de conciencia normalmente lleva al mejoramiento del síntoma. En su caso, no lo había logrado. Por eso el doctor Selam dice que aquí se está frente al caso de una persona que ha bloqueado ese dolor, esa emoción. Esa emoción no se ha logrado liberar y por eso es que la persona no ha logrado ver cambios, a pesar de saber cuál es el factor emocional que le activó sus síntomas desde muy tierna edad, desde los 10 años. Dice, he aquí el procedimiento que aplico frente a este tipo de bloqueo, porque en efecto estábamos visiblemente frente a un bloqueo. Número 1. El conocimiento preciso de la activación de los síntomas. Como ya lo saben, esto no significa automáticamente toma de conciencia, descarga emocional y puesta en marcha del proceso psicofisiológico de restablecimiento. Sé que mi psoriasis está estrechamente relacionada con el fallecimiento de mi padre, pero no es su desaparición la causante. Existe seguramente otra cosa ligada a él, aún inconsciente. En otros términos, no es una historia de duelo del padre en su conjunto, sino que un aspecto particular que se nos propone poner en evidencia gracias al siguiente punto es, número 2, volver a ver todos los significados psicosomáticos posibles que se pueden adoptar para cada caso particular. Aquí insistiremos en la temática de la falta de protección paterna, como si desde los 10 años de edad me sintiera desnudo, a flor de piel y sin ninguna protección real. La solución biológica paliativa de esta falta real consiste en estimular la multiplicación de las células protectoras, los queratinocitos. Número 3. Si es posible, resumir la problemática en una sola frase. Esto servirá de referencia a lo largo de la terapia y podrá ser adaptada o modificada en todo momento. Número 4. ¿Existe hoy en la vida un mantenimiento inconsciente del estado de ánimo del comienzo? Número 5. Evaluar el sistema psíquico de protección con el fin de pasar al siguiente punto. Número 6. Instaurar la técnica terapéutica más adecuada dependiendo de cada caso preciso. Número 7. Verificar la acción terapéutica y sobre todo analizar los resultados clínicos. Para este señor, el bloqueo se encontraba en todos los niveles. He aquí los puntos claves de su restablecimiento. Número 1. Había fijado su atención en el fallecimiento de su padre y se jactaba de ya haber trabajado mucho con diversos terapeutas. El adulto de hoy había seguramente hecho el duelo de su padre, pero quizás el niño interior de 10 años que aún vive en él sigue sufriendo por ello. Buscamos también un aspecto particular del duelo aún activo. En un duelo, la falta total del padre siempre es más cruel en patología. Se trata a menudo de una parte específica ligada al padre.
Número 2. El significado psicosomático de una psoriasis nos orienta hacia un estado de ánimo problemático basado en la sensación de falta de protección paterna en un niño de 10 años y aún activa hoy. Número 3. Desde la evocación de la frase falta cruel de protección paterna, luego de su fallecimiento, su mente fue tomada de imprevisto frente a la subida espectacular de una gran emoción, inmediatamente traducida en lenguaje psicosomático de descarga. Ojos brillantes que trataba de disimular llevando sus manos a la cara. Sensaciones de escalofrío en la boca del estómago. Número 4. El estado de ánimo del principio causante de la activación de la psoriasis es inconscientemente mantenido en su vida cotidiana. Tiene muchos problemas con sus 3 hijos y no sabía cómo controlar su propia función paterna. Número 5. Su sistema psíquico de protección era simplemente hostil a toda modificación. Tenía una mente muy fuerte y tan flexible como un portaminas. Al menos al principio, a nivel intelectual era imbatible. Existe un proverbio específico de la psicosomática clínica. Mientras menos quiere el individuo integrar inconscientemente ciertas informaciones, más desea entender, o mientras más quiere analizar su historia para entender, menos se autoriza a dejarse llevar por sus sensaciones, por sus emociones. En un caso como este, se recomienda elegir la terapia. Si la mente predomina, pasemos entonces por el cuerpo, le proponía muy rápidamente después de haber puesto en evidencia los estados de ánimo que le concernían al principio de la terapia. Aquí no hay lugar para las cogitaciones protectoras. Todo es cuestión de sensaciones que eclosionan después de algunos ejercicios de respiración con intención relajante. Durante varios meses pasamos de la cabeza, o sea, la comprensión, el análisis, la disección mental, al cuerpo, las sensaciones, emociones, escucha del cuerpo, etc. Al cabo de 9 meses vino a dar testimonio de su restablecimiento, exhibiendo fotos lo suficientemente explícitas de antes y después de la terapia psicosomática. Hoy día, 4 años después, el restablecimiento está confirmado. Como a menudo un cambio a nivel cutáneo está acompañado por otro cambio, el del espíritu. Lo que quiero recalcar de este ejemplo que les acabo de leer es que a pesar de tener un conocimiento de qué situación estresante pudo haber activado mi síntoma, eso no es necesario. Como les comentaba en un video anterior que hice sobre el eczema, ahí se introducían estos términos de la toma de conocimiento y la toma de conciencia. La toma de conocimiento es muy a nivel intelectual, es conocer cuál es el sentido biológico del síntoma, es tener esta información y tratar de comprenderla, ¿sí? Pero una toma de conciencia también está ligada a una descarga emocional. Normalmente cuando hay una toma de conciencia hay síntomas o signos físicos que son la liberación de la emoción. Y cuando la emoción es muy fuerte, pues la descarga emocional es igualmente fuerte. Con esta persona podemos ver que él tenía muy bloqueado su vivencia, la muerte de su padre, y no solo es la separación y sentirse desprotegido. Bueno, en realidad creo que el tema aquí era que él veía la muerte de su padre como la separación, pero no lo había visto desde el lado de la desprotección. Y cuando el doctor le propuso esta hipótesis de a raíz de la muerte de mi padre me siento totalmente desprotegido, me siento vulnerable, me siento desnudo, me siento expuesto, esto sí le resonó a la persona y lo conllevó a tener una respuesta emocional. Lo que sí que un trabajo de este tipo no necesariamente tiene que ser de una sola consulta. Dependiendo del grado de bloqueo emocional que la persona traiga, pues puede ser un trabajo de mucho tiempo. En este caso fueron 9 meses de distintos abordajes. Se trabajó la mente, se trabajó el conocimiento, el entendimiento, la comprensión. Cuando somos muy intelectuales,
tenemos esta necesidad de entender el porqué de todo, pero si somos muy mentales, si nos conocemos, que somos muy de la mente y no nos permitimos sentir, entonces ahí el trabajo está inconcluso, no se ha completado. Tiene que pasar por la mente, pero también tiene que pasar por el cuerpo. Entonces, otras formas de trabajarlo es a través de sentir, permitirse sentir, ejercicios de relajación, meditaciones, masajes terapéuticos, cualquier cosa que te permita sentir en el cuerpo esas sensaciones, esas emociones e irlas descargando poco a poco. Bueno, continúo. Hay otro ejemplo acá de una psoriasis presentada en la cabeza. Esta persona sufre de una psoriasis del cuero cabelludo desde hace mucho tiempo. Pertenece al medio bancario y percibí su escepticismo cuando estrechamos nuestras manos. Vengo a verlo para darle placer a mi esposa. Ella habla solo de psicosomática y me aconsejó fuertemente venir a verlo por esta psoriasis del cuero cabelludo que arrastro desde hace no sé cuánto tiempo. No sé realmente cómo empezó, ya que creía al principio que se trataba de caspa. Sentía algunas costras, pero no les daba importancia cuando estaba en la escuela. Ya en el colegio, cuando me empecé a preocupar más por mí, por mi look, me molestaba esta caspa que me invadía los hombros, el cuello, a pesar de los champú anticaspa de todas las marcas. Me revisaba regularmente y esto se transformaba en un verdadero tic. Cada vez que veía un espejo me sacudía con golpes los hombros. No me atrevía ni siquiera a tocar mi cabello, ya que la catástrofe podía sobrevenir. Finas capas blanquecinas y en gran cantidad sobre mi chaqueta. Visité entonces un médico que me envió directamente a un dermatólogo. Para él fue evidente y el diagnóstico fue establecido rápidamente: psoriasis. Tenía 15 años, los tratamientos fueron ineficaces y aún sufro de eso hoy en día. Entonces dice el doctor: la exposición general sobre los significados psicosomáticos posibles de la psoriasis no parece convencerlo, al menos al comienzo. En efecto, habíamos comenzado con una mala pista, en apariencia simplemente la de la protección del padre. Dice el consultante: no, yo me siento protegido por él. Incluso hoy en día lo veo regularmente y adora venir a nuestra casa en la costa. El sol, estar cerca de sus nietos, él descansa muy bien, como lo dice a menudo. Esta primera pista, sin embargo, ha permitido focalizar su atención sobre el padre ausente, debido al divorcio cuando él tenía apenas 7 años. El divorcio de mis padres me marcó profundamente. Creo que cualquier niño lo estaría a esa edad. Ver a sus padres pelearse, desgarrarse, injuriarse. No, él se fue a vivir con otra mujer y mi madre aún no lo aceptaba incluso actualmente. ¿Qué sucedió después y cuál era su relación con él?, le pregunta el doctor. Como todos los niños de padres divorciados, lo veía un fin de semana de por medio y la mitad de las vacaciones escolares. Para eso él era legal. Siempre sentía su afecto. A menudo me pedía que fuera a sentarme a su lado frente a la televisión y ponía su mano en mi cabeza para acariciarla tiernamente. Es uno de los recuerdos más agradables que tengo con él, ya que sentía que me amaba sin pedirme nada. Ni buenos resultados escolares, ni buscaba hablar sobre mi madre, quien a propósito, por su parte, o sea, la mamá de él, siempre le llegaba encima al muchachito a preguntarle qué había pasado cuando había estado con su papá. Si entendí bien, le dice el doctor, él le acariciaba la cabeza regularmente y usted sentía amor, afecto, ¿no es así? Entonces, la toma de conciencia tuvo lugar con forma de descarga emocional bastante pronunciada, sollozos agudos de niño. Para él existía una ecuación psicosomática específica constituida cuando tenía 7 años aproximadamente y aún activa desde entonces. Caricias del cuero cabelludo igual a papá adorado. Dicho de otra manera, más me rasco, más estoy, o más bien mi niño interior de 7 años está en contacto con mi papá querido. La mejora no se hizo esperar, en 2 semanas la psoriasis se había desaparecido. Sí, con este ejemplo me gustaría también recalcar que a veces de entrada como que nos negamos un poquito a querer ver el conflicto, porque nosotros, si se nos habla de nuestros padres,
Y si aún vivimos con nuestros padres y tenemos una buena relación siendo adultos, tratamos como de, por respeto o no sé, por un sentimiento, sobre todo de respeto, creo yo, nos negamos como a ver esas carencias que pudieron haber desde niños, recordando que normalmente todas estas enfermedades de la piel se programan cuando somos pequeños. Entonces, a pesar que esta persona, este consultante, tenía actualmente una buena relación con su papá, él no vio inmediatamente, no le hizo sentido inmediatamente el término desprotección de parte de su padre, porque él consideraba que tenía una buena relación con él, se frecuentaban y se sentía muy unido a su padre. Sin embargo, se permitió ir más allá y contactar con esa emoción que vivió cuando él era niño y inevitablemente tras una separación el contacto es cada vez menor. Él dice, lo veía cada cierto tiempo. Pero bien, en el caso de la psoriasis es una separación porque es piel, pero sobre todo el sentimiento de desprotección. Y pues al estar en la cabeza sabemos que también representa simbólicamente al padre. Entonces, la ubicación no es algo al azar, la ubicación nos dice algo. La ubicación del síntoma normalmente nos refiere a algo que para nosotros es difícil verlo a simple vista, pero resulta que está a simple vista. Un síntoma de psoriasis en la cabeza está hablando explícitamente del padre. Si nosotros vamos atando los cabos y sobre todo si nos permitimos contactar con esos recuerdos que son dolorosos y que tal vez nos negamos o tratamos de dejarlos enterrados, tratamos de dejarlo en el olvido por llevar la fiesta en paz con nuestros padres, tratamos de no hablar de eso, pero resulta que hoy en día todavía están activos. Aunque no queramos hablar de ellos, no significa que las cosas se han desvanecido por arte de magia. Los sentimientos, las emociones, los bloqueos siguen ahí y hasta que no nos permitamos expresarlos, primero hablándolos, luego permitiendo que el cuerpo haga su descarga emocional, hasta ese entonces realmente la mente no va a estar en paz. No vamos a tener una paz y no vamos a tener una relación real con esa persona hasta que no aceptemos que hay temas pendientes, ¿sí? Cuando hay un síntoma activo es que hay un tema pendiente por resolver y no es necesario confrontar al padre en este caso. No es necesario que el paciente confronte a su padre, sino que confronte lo que él sintió, lo que él experimentó siendo un niño. Y de estos dos ejemplos que les he leído surge la noción del niño interior, el niño interno. Y pues el niño interno se refiere a ese antiguo yo emocional, sobre todo se refiere a esas emociones, esos recuerdos que pasaron a ser parte de mi personalidad en esa etapa de la niñez y que para bien o para mal en la edad actual, en nuestro ser adulto, se siguen activando esas emociones porque no les hemos dado una salida, no les hemos dado resolución, son conflictos aún pendientes de resolver. Entonces, aunque hoy yo, como adulto maduro, que tiene más experiencia en la vida, tal vez que comprende mejor las cosas que como cuando era pequeño, en mi edad actual pueda tener una buena relación con mis padres, por ejemplo, eh, no significa que los conflictos que sucedieron en esa etapa de mi niñez se hayan solucionado solo por el hecho de que ya crecí, de que ya tengo más edad, ya tengo más madurez emocional. No, hace falta que nosotros los atendamos. Con esa madurez emocional que tenemos hoy, podemos repasar y revisar las situaciones conflictivas que se generaron en esa etapa de nuestra vida y si todavía siguen molestando, siguen doliendo, siguen afectándonos, entonces hoy sí las podemos enfrentar y las podemos ver de otra manera, porque de eso se trata la terapia. Hacer estas terapias es para lograr ver de otra manera, porque cuando yo era un niño, eh,
mi inteligencia emocional me daba para verlas de esa forma, ¿sí? Normalmente es una persona mucho más vulnerable, el niño. Y entonces cualquier situación problemática con los padres pega duro a una criatura, porque no tiene las herramientas para gestionarse. Para él todo es separación igual a voy a quedar en la calle, voy a quedar totalmente desprotegido. ¿Sí? ¿Qué habrá pensado el niño de este último ejemplo? El adulto, ¿verdad? A sus 7 años, cuando sus papás se separan, teniendo esta relación de cercanía, de cariño con su papá, ¿qué habrá podido sentir al separarse de él? Y hay que validar, o sea, hay que darle su justo lugar y valor a las emociones que surgieron en esa etapa y no ver de menos las situaciones que se vivieron, como, sí, o sea, todos los niños pasan por divorcios y es lo más normal del mundo, y entonces, ¿qué? ¿Significa que por eso no se va a sentir mal el niño? No, o sea, puede ser una situación común, puede ser que ese niño vea que sus demás compañeros también son hijos de padres separados, pero eso no quita la emoción de sentir el abandono, de sentirse rechazado, de sentirse desprotegido. Así que bueno, les leo ahora este siguiente ejemplo que también se refiere a una psoriasis de cabeza. A veces los restablecimientos o las mejoras se efectúan muy rápidamente sin intervención especial del terapeuta. A menudo se trata de una persona en búsqueda con algunas experiencias terapéuticas anteriores, de conferencias, de lecturas de libros, sin olvidar las reflexiones personales y los intercambios con amigos y colegas. Ese fue el caso de este señor. Presentaba una de las psoriasis de cuero cabelludo más perjudiciales desde hace una eternidad. No se ve si no muevo la cabeza, pero apenas corro, bailo o simplemente me muevo la cabeza demasiado rápido, mis hombros se cubren inmediatamente de una capa de escamas plateadas, muy espesas. Mire, dice el señor, efectivamente la demostración era convincente. No necesitaba rascarse la cabeza para hacer caer una cantidad increíble de esa supuesta caspa. Este señor, después de múltiples pruebas terapéuticas de todo tipo, fue empujado por su mujer a participar a una nueva experiencia: integrar un grupo terapéutico en psicosomática. Lo había intentado todo a nivel medicamentoso y energético, pero nunca a nivel del órgano situado justo abajo del cuero cabelludo. Hablo del cerebro. Lo olvidaba, su cabello le llegaba a los omóplatos. Entonces, este caso se trata de un grupo que se conformó de personas que querían tratar algún síntoma a través de la psicosomática. Entonces dice, el primer día consistía simplemente en disponer por una parte el esquema general de exploración de cada participante. Por supuesto, para él habíamos abierto el expediente de la protección paterna. Por otra parte, les propuse dibujar su árbol genealógico para nuestro próximo encuentro mensual, dando las directivas con el fin de lograrlo sin muchas dificultades. El mes siguiente, él quería intervenir primero. Me curé de mi psoriasis, dibujé mi árbol genealógico y todo se encontraba ahí. Tengo origen aristocrático y tengo la suerte de poseer un árbol genealógico muy completo desde la Revolución Francesa. Además, pude acceder al gran libro de la historia familiar en el que todo está consignado hasta en el más íntimo detalle. Los matrimonios, los problemas, las intrigas, los arreglos, las enfermedades, entre otros, como nos indicó. Trata de identificar la o las personas con las que estaba ligado transgeneracionalmente. Figúrese que en 1887 un denominado Augusto, nacido el 17 de febrero de 1857, se suicidó. En el libro estaba escrito: agárrese bien, sufría de una terrible enfermedad de la piel que le impedía especialmente entablar una relación amorosa y deseaba ponerle fin a sus días. Mi segundo nombre es Augusto. Nunca entendí por qué detesto bañarme y la guinda del pastel. Vivo en un pueblo en donde mis ancestros poseían un castillo transformado hoy en día en un hotel de lujo. Leí estas primeras líneas y no sé exactamente qué me pasó. Sentí subir una emoción desde mi corazón, tristeza principalmente.
Esta corriente caliente subió hasta mi cabeza e invadió todo el cráneo como si el cuero cabelludo estuviese cubierto por agua tibia. Eso duró como 15 minutos intensos. Creo que mi cerebro lo había entendido todo. Al cabo de una semana, ninguna caspa ocupaba mi cráneo. Aquí el origen transgeneracional es claro y este señor estaba ligado a un ancestro infeliz. Para este caso en particular, la persona hizo estudio de su árbol genealógico y encontró que había una conexión entre un ancestro a través del nombre que compartían, que era Augusto, y esta persona había sufrido un problema de la piel que probablemente era la psoriasis, al igual que este señor. Logró curarse al tener esa información y llegar a la comprensión. También hubo una descarga emocional. Eso es principalmente a lo que se quiere llegar, a la descarga emocional. El restablecimiento de la salud puede ser inmediato, con una toma de conciencia como este señor que como en una semana se recuperó, y también puede ser progresiva. Puede ir de poco a poco, puede ser que una toma de conciencia hoy y con el tiempo, si yo me dedico realmente a querer sanar mi síntoma y seguir profundizando por mi cuenta, seguir leyendo, seguirme informando en lo que converso con otras personas, en lo que consulto con otros especialistas, al final todo depende de mí, solucionar mi síntoma. Los otros solo son canales a través de los cuales me llega a mí la información, pero a quién le corresponde hacer esta toma de conciencia y posteriormente lograr una descarga emocional es solamente a mí como consultante, como paciente. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que la información que acaban de recibir puedan utilizarla para beneficio todo y también para ayudar a otras personas. Y si están interesados en tener una consulta personalizada en descodificación biológica, pueden contactarme a través del enlace que está en la caja de descripción. Los veo en un siguiente video y gracias por ver.